es el Día de los Ex. Me pregunto, ¿quién lo inventó? ¿Días de los ex? ¿Qué es lo próximo que van a inventar? ¿Días de los chongos? ¿Días de los cornudos? ¿Día del rapidito? Si nadie sabe que hoy es el día de los ex. Ay, sí, yo le llamé a Ramiro. Obviamente Roberto no se va a enterar nada. En Twitter esto se volvió viral. Tanto así que hemos visto unos hashtags. Día de Ex. ¿Cuántos ex has tenido? Ay, espera, está vibrando. ¿Hola? Sí, Ramiro. Ay, ¿qué tal? Sí, hoy es el día de los ex. Sí, qué lindos momentos pasamos. ¿Qué crees que? Vos estás loco, boludo. Esa colección de hijos se queda en casa. Los campeones también. Dejate de joder, boludo. Chao. Ay, ¿qué habrá pasado de Gabo? Fue un novio tan bueno. Lo voy a investigar. Ay, ¿y quién es esta Andrea Ábalos? Ay, todo lo que me perdí. Antes no era nada y ahora es un gran veterinario. Tenés que aceptar que antes no esperabas nada de tus ex, pero ahora son grandes profesionales. Todos me dicen que volver con mi ex es cometer el mismo error. ¿Y si el error fue haber terminado? ¿Qué desea? Hola señora, está Ramiro. Soy su exnovia. Ramiro, vení mi hijo. Acá estoy. ¿Quién es? El tema de los ex es fantástico. Porque lo bueno de todo esto es que con ella tienes química, pero con la otra tienes historia. Que haya sido tu novia significa que fue un gasto enorme. Gordo, vamos a tomar helado. Para más, visto unos zapatos de oferta en el shopping, que ni te cuento. O no te sirvió de nada que te haya presentado a sus familiares. Papá y mamá, les presento a mi novia Crescencia. Hola papás y mamás, ¿qué tal? En síntesis, lo importante de tu ex es que no perdiste tiempo, sino que ganaste experiencia.